hagan correcciones para que, porque con ese modelo, antes de crearlo en MySQL, lo vamos a seguir de alguna manera afinando para que antes de poder crear la base de datos, ya corrijamos los errores. ¿Sí? ¿Mande? Sí, para todos tener la misma versión de la base de datos. Ok, a ver, recuérdenme qué me quedé. No me acuerdo yo. Ok. Si quieren que les repita todo, yo se lo repito, pero no creo que. Más atrás, no, si vimos con el área de desarrollo. ¿Sí lo vimos? Sí, porque yo les expliqué que tenía que darle asesoramiento para la creación de procedimientos almacenados. Con esta área, con el área de infraestructura, para instalar los sistemas operativos, configurar el hardware, el disco duro, la memoria RAM que ocupa, configurar la seguridad por medio del firewall. ¿Sí les comenté o no? Sí. ¿Qué es? Ah, ahorita agarro. No le hace, está bien. Sirve de que guardo la línea. Ok, avanzamos entonces a la siguiente. Con el área de operaciones, creo que esta ya no. ¿No, verdad? Bueno, ¿qué es el área de operaciones? El área de operaciones es el personal que está siempre cuidando cómo se está comportando la aplicación, una aplicación, o en este caso la base de datos. Generalmente estas personas trabajan a veces turnos hasta 24 horas. ¿Sí? Las personas que están en este departamento generalmente tienen que estar cubriendo en algunas empresas los tres turnos, ¿no? El matutino, vespertino y el nocturno. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque tienen que estar siempre cuidando que las plataformas estén en funcionamiento. Si algún incidente se reporta, que es un incidente, una falla, se le tiene que reportar a estas personas, al área de operaciones. Generalmente son las personas que reciben los incidentes, ese reporte de incidentes, y entonces, dependiendo de qué tan grave sea, pues ellos tienen que canalizar ese problema. Vamos pensando, es un problema de base de datos. Por alguna razón, el MySQL se detuvo. Y entonces cuando quisieron hacer una operación, por ejemplo, no sé, registrar un pedido y marcó un error la aplicación, y al detectar que el error fue porque la base de datos estaba detenida, el MySQL se detuvo, entonces ellos revisan, reciben el reporte de que algo falló, revisan y dicen, pues identificamos que el problema es de base de datos y que el problema está asociado con que el servidor se detuvo. ¿Sí? Por alguna razón se detuvo el servidor. A lo mejor se reinició la máquina y no se inició ya el servidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos tienen que canalizar. ¿Qué significa canalizar? A ver, DBA, ocurrió este problema. Ya detectamos que el problema fue de base de datos y que fue un problema de que se detuvo el servidor. Pero lo único que sabe cómo iniciar nuevamente el servidor es el DBA. Entonces vuelve a levantar el servicio. Entonces ellos canalizan ese tipo de problemas. ¿Sí? Entonces son los encargados de estar al pendiente de que las cosas estén funcionando. Si no funcionan, acudir al área o a la persona indicada para que vuelva a restablecer el servicio. ¿Sí? Ok, ¿qué hacen? Bueno, monitorear el estado y disponibilidad de las bases de datos. Hace soporte y gestión de incidentes, que es lo que les acabo de decir. Generalmente cuando alguien reportamos algo, las personas que nos atienden son estas personas de operaciones. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han reportado que el internet está fallando y hablan y les contestan a lo mejor nosotros pensamos que es un call center o es un call center, pero las personas que están ahí pues son estas personas de operaciones. ¿Sí? Entonces ellos son los que registran todos los datos del incidente, quién lo reportó, en qué plataforma lo reportó, a qué hora, y empezar a identificar cuál fue el problema. ¿Qué más hacen? Documentan esos problemas. ¿Por qué los documentan? Para se le conoce a esa documentación una base de datos del conocimiento. Generalmente esta base de datos es ocurrió tal problema y la forma de resolverlo fue esta. Vuelve a suceder un problema similar y ya saben cómo responder ante una falla de las que ya ocurrió. ¿Sí?
¿Qué más hacen? También llevan el control de cambios. A ver, espérame, vas a hacer un cambio a la base de datos. Primero identifica que no vayas a generar un impacto en la aplicación que está consumiendo la base de datos. Imaginemos que el cambio se trata de cambiar el tipo de datos de una columna a una tabla. Imaginemos que cambiamos a lo mejor ahorita suena medio así fuera de lugar, pero imagínense que queremos cambiar de un char a un, no sé, float. Tienen en conocimiento que si cambias de ese tipo de dato y hay un formulario, una aplicación que consume esa tabla, al hacer el cambio de dato, pues vas a tener que modificar también la aplicación que está consumiendo la base de datos. ¿Sí? Y eso es el famoso control de cambios. ¿Sí? ¿Qué más hacen? Soporte a usuarios y áreas internas. Estandarizan los procesos operativos. ¿Qué es eso de estandarizar? A ver, cuando hay alguna falla, primero tiene que pasar por nosotros les vamos a identificar cuál es la falla, la prioridad, el nivel de urgencia y lo vamos a canalizar con el área que corresponde. Es estandarizar un proceso, ¿no? Así no como que ocurrió algo, ¿quién lo resuelve? No sabemos. Sí, tiene que haber un proceso para atender ese tipo de peticiones. Y la otra es darle seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio, se le conocen como SLAs. Entonces, si ocurre un problema, todos los problemas deberían estar catalogados por quién los va a corregir y el tiempo máximo que tienen las personas o el departamento involucrado para hacer la atención de ese incidente. Imaginemos que falla la energía, por ejemplo en Starbucks, falla la energía, ¿quién lo tiene que resolver? Si falló la energía y ya no funcionan estas cafeteras, el gerente, pero el gerente no lo va a resolver, es un problema de energía, perdón. ¿Con quién se comunica? Con CFE. Tengo un problema, se reportó que aquí a lo mejor en la colonia hubo una falla, pues tenemos que reportar la CFE para que lo corrija. ¿O a poco va a andar el gerente ahí viendo los postes, los cables? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte? Ok. Siguiente. La otra área es el área de formación. ¿Qué entendemos por el área de formación? A los que nos van a dar capacitación, a los que les van a enseñar nuevas herramientas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con el departamento de capacitación? Pues se tiene que identificar de qué capacitación requiere el personal, en particular del área de sistemas, de cuestiones de base de datos, cuestiones de alguna tecnología. ¿Qué más se hace? Diseñar el programa de capacitación. Una cosa es identificar las necesidades y otra cosa es ya programar la capacitación, cuándo se va a llevar a cabo, quién la va a dar, en qué fechas, en qué horarios, quiénes van a asistir, ¿sí? Ese es un programa de capacitación. La otra capacitación a todo el personal involucrado en el desarrollo de software, analistas y personal operativo. Otra cuestión interesante que hace en conjunto con el DBA este departamento de capacitación es difundir las buenas prácticas. ¿Sí? Mira, tienes que trabajar, por ejemplo, hay que trabajar de manera ordenada. Hay que ponerle ciertos nombres a los archivos que sean alusivos a lo que guardan. Hay que guardarlo en tal carpeta, hay que organizarlos así. Entonces hay que difundir estas buenas prácticas. Hacer mucha capacitación para que las personas tengan mucha conciencia en la seguridad de la información. ¿Sí? Hay que hacer esa concientización de que la información tiene que ser segura, de que hay información muy confidencial que se maneja en una base de datos. ¿Qué más hacen? Elaboran manuales o guías ¿cómo se llama? De guías prácticas de cómo actuar bajo alguna contingencia, alguna problemática que se detecte. Y la otra es que siempre estemos en actualización continua de alguna herramienta. ¿Sí? Si la empresa tiene, por ejemplo, como herramienta de trabajo, no sé, MySQL, Python o algún otro lenguaje, pues que siempre se estén actualizando con las versiones más recientes. ¿Se entiende? ¿Aquí alguna pregunta con el área que tiene comunicación, los DBAs?
¿No? Bueno, entonces en el examen los voy a ver si tienen preguntas. Ok, segunda parte del contenido. Ahora, una de las principales funciones que tiene el DBA es elegir su herramienta de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es su herramienta principal? El sistema gestor de base de datos. ¿Sale? Bueno, para elegirlo no es una elección trivial. Se deben de considerar estos aspectos para elegir un sistema gestor de base de datos. Primero, ¿qué tipo de aplicación? Si requiere una aplicación que va a soportar transacciones o va a ser información de análisis. Si voy a hacer una actividad, una aplicación para análisis de datos o una aplicación de tiempo real que me tenga que contestar rapidísimo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, debo de elegir el sistema gestor de base de datos. ¿De acuerdo? Otro aspecto. ¿Qué tipo de base de datos necesito? ¿SQL o no SQL? ¿Sí? SQL son las que hemos visto en la materia de fundamentos, taller y en esta materia. No SQL, que almacena la información en un formato distinto a tablas. ¿Sale? Entonces, hay ciertas aplicaciones que requieren ese tipo de base de datos en particular. La otra, ¿qué tanta concurrencia va a haber? ¿Va a haber manejo de transacciones? ¿Cuántos usuarios se van a ejecutar las transacciones de manera simultánea? ¿Sí? Tengo que habilitar qué nivel de aislamiento me conviene. La seguridad, ¿sí? Voy a tener que habilitar mecanismos de autenticación, autorización, cifrado de datos, llevar un registro de auditoría, que son cuestiones de seguridad. Otra es la cuestión de definir una estrategia de respaldos. ¿Qué tan frecuente tengo que hacer los respaldos? ¿De manera diaria, de manera semanal, mensual? Depende de qué tan crítica sea la información. Va a haber empresas que a lo mejor en distintos horarios del día va a ser respaldos, porque la información es mucha y si se pierde puede ser una pérdida bastante, que afecta bastante. ¿Qué otra cosa se toman en consideración para elegir un sistema gestor de base de datos? ¿Qué tan fácil es la administración? Por ejemplo, ahorita ustedes han trabajado con MySQL. MySQL a través del Workbench es fácil administrarlo, pero hay entornos donde, por ejemplo, se puede administrar MySQL a través de la línea de comandos del MC2 y pues ahí ya no es tan sencillo, ¿no? Porque ahí se requiere que tengamos un buen dominio de comandos. ¿De acuerdo? Entonces ya en la mayoría de algunos productos nos ofrecen una interfaz gráfica en la que podemos hacer la administración de manera más sencilla. Pero hay otros productos que solamente a nivel de línea de comandos. Y sobre todo cuando lo tenemos instalado en sistemas operativos de Linux, que no tienen una interfaz gráfica para optimizar recursos, ¿sí? Que no tienen herramientas gráficas y que todo es a nivel de línea de comandos. Ahí se complica un poco la administración. ¿De acuerdo? Muy bien. Otras consideraciones. ¿Con qué lenguaje de programación lo voy a integrar? A ver, voy a desarrollar una aplicación, lo voy a desarrollar en un lenguaje como Java. A ver, tengo que buscar si Java se puede conectar, por ejemplo, a MySQL, si hay un conector. Si no hay, pues entonces no lo voy a poder elegir ese motor de base de datos. Tengo que elegir uno que sí me dé la compatibilidad con ese lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Muy bien. Los costos creo que es uno de los aspectos más importantes. ¿Cuánto cuesta una licencia? ¿Cuánto me cuesta el soporte técnico que me va a dar el proveedor? Si no lo sé, ¿cuánto me va a costar la capacitación para dominar la herramienta? ¿Sí? Otro aspecto, la documentación que hay de ese producto en internet, por ejemplo. ¿Qué tanta documentación oficial hay? En el caso de MySQL, SQL Server, Oracle, tienen una página de documentación muy completa, pero hay otros productos que la tienen más sencilla o más confusa, ¿sí? Entonces también eso importa mucho a la hora de elegir una herramienta de estas, porque si voy a estar aprendiendo a utilizarla, pues muy seguramente mi fuente de consulta principal va a ser la documentación del producto, no ChatGPT, ¿sale? Porque ChatGPT puede tener sesgo. Entonces, si yo me voy a la documentación oficial, pues tengo la garantía de que lo que me dicen que se puede hacer ahí, sí se hace. ¿Sale? En ChatGPT de repente vienen comandos que a la hora de ejecutarlos no funcionan. No sé si les ha pasado, a mí sí. ¿Vale? Por eso no confío en ChatGPT.
¿Sale? ¿Sí les ha pasado o no? ¿No? Ah, que ustedes no utilizan ChatGPT, perdón. ¿Vale? No, una vez andaba buscando una consulta para, no me acuerdo qué quería ver de la, así a nivel de administrativo, y me arrojó una consulta que podía yo ver, no me acuerdo si tablas, o no me acuerdo, para ser exacto, no me acuerdo qué era lo que andaba buscando en particular. Y entonces me arrojaba un comando, y decía, ah, pues suena coherente el comando. Sí, porque yo no lo había encontrado en la documentación oficial. Dije, ah, ¿cómo en la documentación oficial no está? Y en ChatGPT sí. Dije, bueno, a lo mejor pues no está actualizada la documentación oficial. Y ahí voy de ingenuo a meter el comando, pues nada, no funcionó. ¿Sí? No estaba. Entonces yo no sé de dónde lo sacó ChatGPT. ¿Sale? Ok. Y otro aspecto muy interesante es la reputación que tenga el proveedor. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué compran ustedes con más frecuencia? ¿Teléfonos? ¿Qué compran con más frecuencia? ¿Mande? Cada 5 años. ¿Pero qué es algo? Juegos. Entonces, si compran juegos, ¿con quién se van a ir? ¿Cuál es la marca que tiene más reputación? Yo no sé de juegos. Nintendo. ¿Quién más? Pero a ver, ¿estarán de acuerdo conmigo que, por ejemplo, si ven marcas como Nintendo, como no sé si Sony cree videojuegos, pues ya llevan de alguna manera cierta certeza de que a lo mejor el producto no es malo? ¿Sí? Entonces ya con el nombre de la marca nos podemos generar una expectativa de que el producto no es malo, aunque a veces nos podemos pues, llevar ciertas sorpresas, pero la marca nos dice mucho, ¿no? O a veces actualmente como somos de consumistas, nos vamos mucho por la marca, pues, por lo que tenga la marca, ¿sí o no? Aunque a veces no lo sea todo, pero a veces la marca nos hace de alguna manera confiar en algo. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno. Profe, ¿y cuál es el sistema gestor más fuerte ahorita que esté? Ok, más fuerte. Qué buena pregunta vas a hacer. Me voy a brincar ahorita para atender la pregunta. Quiero que consulten que accedan a esta dirección, por favor, para que vean que no es algo que digo yo nada más. Entonces, accedan a esa dirección, por favor. ¿Está ahí? Sí, ve que le había platicado que yo trabajaba en Tata. Me recomendó que estudiara Postgres. Es ahorita lo que ¿Cuál? usan Postgres. ¿Postgres? ¿Cómo se pronuncia? En esa empresa, a lo mejor sí. Sí, ok. ¿Ya la tienen la liga? No carga, ¿cómo que no carga? Ok, ahí está, y eso no es, eso no es, bueno, hay distintas formas de identificar la herramienta top, ¿no? Esta es una forma, la otra es, hay una revista electrónica que se llama Software Guru, ¿la han escuchado? Esa revista de Software Guru también hace cada año, cada fin de año, hace un estudio de salarios y de herramientas que más se utilizan. Anteriormente yo mostraba aquí esa estadística, pero ya no la he mostrado. ¿Vale? Y va otra vez con el teléfono. ¿Sabe cuánto me cuesta acomodarlo, profe? Ah, mucho. Ok, entonces, en esa revista también aparece una estadística de cuáles son las plataformas más utilizadas. Sí, ahí se las dejo ahí como iniciativa ya de ustedes, que busquen esa plataforma, Software Guru se llama la revista, y hay un estudio que se hace cada fin de año. Sí, yo creo que ahorita está el último, que fue del 2025, y ahí pueden encontrar diferentes estadísticas, y entre ellas los manejadores que se utilizan, incluso los salarios por manejadores. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién aparece en esta lista de este ranking? Oracle, como el producto líder. ¿Sí? Después, ¿quién le sigue? MySQL. ¿Dónde está Postgres? En la cuarta posición. No significa que sea un mal producto, pues, pero
significa que estos dos productos son los que más se utilizan. ¿Sí? Son los que más se utilizan. Ahora, Oracle pues es un producto de paga. Hay por ahí una versión gratuita, o había, no sé si todavía siga disponible, yo sí la llegué a trabajar, la versión gratuita, que se llama Oracle Express, pero pues está más limitado, ¿no? Tiene ciertas limitaciones. Entonces, sí lo podemos descargar, pero tiene ciertas limitaciones. MySQL es de Oracle. Denle por favor en MySQL. Tienen ahí en el link de MySQL. Como a lo mejor practicar en alguno de esos marketplaces, pero es de pago. ¿Vale? ¿Cómo? Pero yo quisiera practicar alguno de esos. No, es que sí hay versiones gratuitas, pero el problema es que están muy limitadas. O sea, para efectos de práctica que sirven, pero para efectos de vender una solución con ese producto ya no. ¿Sí? Y en el cambio, MySQL tú puedes practicar y puedes vender una solución que utilice la versión gratuita y no va a pasar nada. Ya solamente que tu base de datos se quede, se vaya quedando corta, pues entonces ya puedes decirle a Oracle, ¿sabes qué? Sabes de que MySQL lo quiero, pero ya lo quiero en una versión más completa y ahí te van a cobrar. Porque MySQL también es de paga. O sea, hay una versión que te cobra. Sí, una versión más premium, exacto. Entonces, pero tiene la ventaja de que si tú no quieres cuestiones más avanzadas del manejador, la puedes utilizar la versión open source, ¿sale? ¿Y todas son de paga mensual? ¿O hay unas que son de solo una paga? Hay unas que son de solo una paga. ¿Sí? Hay la mayoría, o hay algunos que te dicen, yo te cobro la licencia, por ejemplo, del servidor. Si tú compraste, voy a mencionar ahorita, SQL Server 2020, pues tú ya eres dueño de ese producto, ¿sí? De 2020. Compras la licencia, pero aparte tienes que comprar, porque hay paquetes de licenciamiento. Hay paquetes donde te dicen, tienes derecho al servidor, y por cada cliente que se quiera conectar, cada usuario, te voy a cobrar otra lana. Tú me dices, ¿quieres 200 accesos de 200 personas? Entonces te cobro un paquete de 200 personas y te dan un precio, ¿sí? Pero tú ya no vas a pagar nada más que lo de la licencia del servidor y la licencia de las 200 computadoras que van a acceder al servidor. Y hay otro esquema de licenciamiento, en el caso de SQL Server, que te venden licencia del servidor, pero como tienes a lo mejor muchos usuarios que lo van a consumir, no te conviene pagar por cada uno de estos usuarios una licencia. Y lo que te dice ahí Microsoft es, te vendo la licencia del servidor, pero como vas a tener una carga muy alta de usuarios, te voy a vender paquetes por núcleo, ¿sí? O por procesador. Entonces, para que tu servidor no se te venga abajo, no sé, cómprame para 6, 7 núcleos o no sé cuántos, ¿no? Y entonces te cobro un paquete por núcleo. Son los sistemas de licenciamiento que ofrecen. Y en el caso de Oracle es más inteligente, porque Oracle te vende bien caro su licencia, y aparte dice, aparte de que te vendo la licencia del producto, te voy a cobrar licenciamiento por soporte técnico, ¿sí? Entonces, te voy a cobrar por un año de soporte técnico. Entonces Oracle es más, no sé cómo se hacen bien sus estrategias de venta, pero siempre los precios de Oracle están muy, muy arriba, ¿sí? Y aún así se sigue utilizando mucho. Ok, y bueno, cada producto maneja su esquema de licenciamiento, ¿sí? Los que son de pago, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿ya le dieron en MySQL? Muy bien, fíjense, MySQL, ¿qué nos dice? Por aquí nos dice, ¿quién es el desarrollador? Que eso lo podemos entender como que es el propietario. ¿Quién es el propietario? Oracle. Entonces, Oracle fue bien inteligente, o ha sido bien inteligente la compañía de Oracle, porque Oracle empieza a ver que hay competencia y empieza a comprar, ¿sí? Empieza a comprar a la competencia. Entonces compró a MySQL. MySQL ha tenido mucha difusión en sistemas o aplicaciones web. Entonces empezó a ver que ahí él no tenía terreno y lo compró, ¿sale? Y así ha comprado a otras empresas, ¿sale? Bueno, entonces fíjense, Oracle es en este caso el
el dueño, pues, o quien lo difunde, quien lo comercializa. ¿Sale? ¿Qué más podemos entender de esta plataforma? Nos dice, por ejemplo, para qué sistemas operativos está disponibles. ¿Sale? ¿Para qué sistemas operativos está disponible? Nos dice que soporta, por ejemplo, el lenguaje de SQL, maneja información en XML, que es, a este formato, a MySQL se le considera que es un manejador no puramente SQL, sino que ya puede ser multimodelo. También soporta información en objetos JSON. ¿Han escuchado ese objeto JSON? ¿Ya han llevado algo de JavaScript o no? ¿No? Entonces, ahorita ya están llevando algunos en programación web 2, no se están llevando algo de JavaScript o de TypeScript, que es lo mismo casi. Bueno, hay un tipo de almacenamiento de datos y de intercambio de datos que son objetos JSON y que son mucho más ligeros que manipular la información en, por ejemplo, en formato tabular, que es como lo hace MySQL. Como una especie de... Es como esto, miren. Esto por aquí yo tenía ahorita un ejemplo con los muchachos del otro grupo. Esto sería un objeto JSON. ¿Sí? Entonces, parece un diccionario de Python. De hecho, si tú quieres, por ejemplo, interactuar con una base de datos que está, la información está almacenada en objetos JSON y lo quieres manipular con Python, es así, casi, ¿cómo diría? Natural el manejo de la información. Porque, por ejemplo, ustedes ya trabajaron el semestre pasado con Python y con MySQL, ¿sí o no? ¿Y qué trabajaban para hacer la comunicación? Trabajaban con SQL Alchemy, ¿sí o no? Y entonces tenían que definir una clase, un modelo en Python de SQL Alchemy para que pueda recibir los datos que se encontraban en las columnas de una tabla. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso que estaban haciendo en el términos de programación se conoce como un ORM. ¿Sí? El ORM significa que es mapeo de relaciones a objetos. ¿Qué es eso? Que tú vas a tener que definir una estructura en tu lenguaje de programación para recibir los datos de la base de datos. Entonces tienes que crear estos componentes, ¿cierto o no? Si tú tenías 20 tablas en tu base de datos, tenías que definir 20 modelos de SQL Alchemy para recibir la información. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Si tú lo manejas en JSON en este formato, como dice ahorita Daniel, existen los diccionarios, ya no tienes que hacer ningún proceso de traducción, porque los datos así como están aquí llegan al diccionario y te libras de hacer esa capa de traducción, y esto hace que el desarrollo de la aplicación sea más rápido, porque no te tienes que estar preocupando por hacer esa traducción. ¿Sí? Porque al final ustedes en SQL Alchemy ponían un ADD, ¿qué más? ¿Qué otros métodos? Un merge para hacer un update, hacían un delete para hacer una eliminación, hacían un query con un filter para filtrar, pero detrás de escenas eso lo traduce ¿a qué? A una instrucción SQL, que es lo que hace el SQL Alchemy. Si fuera con esto, con JSON, ustedes no tendrán que hacer esa capa de traducción, esa capa intermedia. ¿Y eso qué hace? Que la producción o el desarrollo sea más rápido y que también la memoria que utiliza tu aplicación sea menos. Porque esos objetos de SQL Alchemy conservan memoria RAM. ¿Sí o no? ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Ok, pero bueno, de eso no se trata la materia ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿qué más podemos entender de, miren, fíjense de MySQL? Otra cosa interesante, ¿con cuántos lenguajes tiene soporte? ¿En qué lenguajes programa? En Python. Python, aquí está. ¿Qué otro lenguaje han programado? Java, aquí está. ¿Quién le gusta JavaScript? Aquí está. ¿A quién le gusta C o C++? Aquí están. ¿Qué otro lenguaje? PHP, Ruby, C#, acá está.
Eso es algo también de lo que tenemos que ver cuando vamos a implementar un sistema gestor de base de datos. Saber la integración que tiene con un lenguaje de programación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos comprendiendo este análisis que se está haciendo? Si ustedes eligen algún otro motor, hay que ver si tiene este dominio del lenguaje, si tiene esta conexión de lenguajes. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver aquí? ¿Acepta triggers? Sí. ¿Acepta particionamiento de datos? Sí, que es lo que vamos a ver en esta materia, en una de las siguientes unidades. ¿Qué más? ¿Utiliza consistencia? ¿Modelos de consistencia que es los niveles de aislamiento? Sí. ¿Implementa transacciones? Aquí está, con el así. ¿Administra concurrencia? Sí. ¿Durabilidad? Sí. ¿Puede aceptar base de datos en memoria? Sí, que vamos a ver algo de eso en la siguiente unidad. Un motor de almacenamiento para que los datos se carguen en caché y sean más rápido las consultas. Entonces, vean todo ese tipo de características. ¿Sale? Ahora, ¿por qué llegué a explicar estas características? Porque a la hora de elegir el motor, tenemos que comparar estos aspectos. Bueno, ya mencionamos ahorita los aspectos generales. Ahora, la otra, ¿de qué tipo de base de datos requiero? ¿SQL o no SQL? Si es SQL, esta es la gama de productos que hay, y ahí está el que mencionó ahorita el compañero. De hecho, entre MySQL y Postgres hay una disputa porque los dos son gratis. Hay una disputa entre cuál es el que más se utiliza. De acuerdo al ranking, ¿cuál se utiliza más? MySQL. Postgres es muy bueno, pero ¿saben cuál es la desventaja que tiene Postgres? Que es más compleja la administración que MySQL. ¿Sí? Entonces yo ya los he utilizado los dos y es más fácil crear tablas y todo ese, las interfaces gráficas para administrar los objetos es más fácil en MySQL que en Postgres, pero es muy buen producto. Postgres es muy buen producto. Sí, nomás que es más complejo. Y si no, pregúntale a tu tío. Sí, pregúntale si ha utilizado MySQL y dile que cuál es más sencillo. Y muchas veces, ustedes saben que a veces nos vamos por lo sencillo, no tanto por lo mejor. ¿Sale? Si yo les digo, a ver, ¿en qué les gustaría programar más? ¿En Python o en Java? ¿Sí? ¿En Python? Levante la mano, ¿quién se diría por Java? En Java. ¿Python? Sí, en ninguno. ¿Vale? Ok. Entonces, Python es más sencillo. En Python, si quiero manejar una lista, rápido que la creo. Si quiero recorrer una lista, rápido. Es más, para imprimir la lista en pantalla es más rápido. Si quiero imprimir la lista en Java, me va a marcar una ubicación en memoria. Quiero imprimir el contenido, pues tengo que generar un for. Y eso me genera ya más tiempo de desarrollo. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Ok. Entonces, entre los gestores de SQL tenemos Oracle, SQL Server, DB2. Este es muy buen producto, pero este es muy buen producto, pero este está generalmente lo utilizan los bancos. Los bancos son los que utilizan ese producto mucho. Ajá, de IBM. Informix es un producto también de IBM, también era un manejador independiente, lo compró IBM, también no ha tenido ya mucha difusión. Estos son los de paga, estos son los gratuitos. MySQL pues es gratuito y está en competencia con Postgres por llevarse ahí el mercado del open source. SQLite es un chiste de motor de base de datos. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un chiste? Porque es un motor muy pequeño, generalmente está pensado para aplicaciones móviles. Está pequeño, no tiene la misma capacidad que uno de ellos. ¿Mande? Sí, algo sencillo, algo simple, pues. MariaDB es un clon de MySQL. Lo hicieron lo mismo que hicieron MySQL. Cuando lo vendieron a Oracle, dijeron, pues ahora hay que sacar otro. ¿Sí? Y sacaron MariaDB, que pues es ahí un hermanito de MySQL. ¿Sale? ¿Por qué tiene nombres tan raros? Cassandra. ¿Quién sabe? No sé ya eso, ¿por qué les dieron esos nombres? Estos son productos SQL, estos son productos no SQL. Bueno, aquí en no SQL
Bueno, hay varios, pero uno de los líderes es Mongo. Chequen en la tablita que les compartí ahorita. Chequen en la tablita que les compartía. De los que aparecen ahí en el top 10, el Mongo está en el 5. Por acá está uno que dice, vámonos a los motores de base de datos. Acá denle el link. A ver, déjenme ver si encuentro uno que dice. Había uno por MySQL. ¿Dónde está? Ah, ya. No, no es eso. No. No, porque está incompleta, mira. Por database model. No, había otra estadística. Bueno, si no, voy a poner esta de por almacenamiento de documentos. ¿Sí? Fíjense, por documentos, ¿quién es el top 1? ¿Sí? Mongo. ¿Sale? Entonces, son de los productos que más se utilizan. En la clasificación general, pues Mongo aparece en el quinto. Si fueran por la cuestión de orientado a documentos, que son formatos en JSON, que era lo que ahorita les decía, el Mongo es el líder, ¿sí? Que más se utiliza. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Y bueno, ustedes pueden estar revisando esta tablita porque tiene estadísticas generales, y esta tablita les sirve mucho, por ejemplo, para hacer una comparación. Si tuvieran ustedes una actividad ya profesional en la que tienen que elegir el motor, por ejemplo, si yo elijo, ¿cuál otro decías? El Postgres, ¿no? Vamos comparando el Postgres para que veas, Daniel. ¿Sí? Ahí está. Me dice, ok, el Postgres, vamos a ver sus lenguajes. Ahí está. Ahí está, también es multiplataforma, se puede instalar en varios sistemas operativos. ¿Vale? Eso ya es ventaja. Tiene soporte para XML, para SQL, sí. ¿Qué más? Los drivers para conectar es con la tecnología de .NET, con la tecnología de Java, JDBC, con librerías nativas de C, con ODBC y ya nada más. Lenguajes de programación, aquí está más reducido. Si se fijan, de pronto tenía más lenguajes, pero soporta los más comunes: Java, C, C++, PHP y Python. C# no lo tiene. ¿Quién decía ahorita? ¿Quién me preguntaba C#? C# no está disponible aquí. A lo mejor no hay conector. ¿Sí? Entonces, aparentemente aquí no aparece. ¿Vale? ¿Qué más? Triggers, sí. Particionamiento, también. Métodos de replicación, también. Consistencia, ya tiene consistencia inmediata. Vamos a ver si tiene soporte de transacciones. ¿Sale? Soporte de transacciones, sí. Foreign case también. Concurrencia también. Información en memoria, tablas en memoria, no. ¿Qué es a tablas en memoria? La siguiente unidad vamos a crear tablas, pero con distintos motores de almacenamiento. Y una forma de crear tablas es en memoria. ¿Qué significa en memoria? Que se guardan en memoria RAM nada más. Sirven para ejecutar operaciones rápidas. ¿Sí? A lo mejor ya después de que no ocupo esa información, puedo detener el servidor, reiniciarlo y esa información ya se libera. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya no lo tiene soportado. Ya es un punto en contra de lo que sí tiene MySQL. ¿Sí? Las tablas en memoria ayudan mucho para cuestiones de rapidez en las consultas. ¿Sale? Entonces, ya ustedes pudieran ir haciendo una valoración, si pudieran valorar distintos productos en base a diferentes características y ver con cuál se quedan. ¿Sí vamos comprendiendo o no? Ok. Bien, entonces continuamos.
Ahora, algo interesante, ya vimos ahorita MySQL y Postgres, que fueron los que comparé así de manera rápida, todos tienen soporte multiplataforma. Se pueden instalar en la mayoría de los sistemas operativos. Hay un único sistema operativo que es muy restrictivo. ¿Cuál es ese sistema operativo? ZOS. A ver, busquen en internet qué es el sistema operativo ZOS. Profe. Es mainframe, así es. ¿Cuál es el propósito? Esos son sistemas operativos que pueden trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Con seguridad, con un alto nivel de seguridad. ¿Dónde lo utilizan? Los bancos. ¿Sí? Entonces, ese sistema operativo está pensado para los bancos. ¿Sale? Entonces, hay distintas familias de sistema operativo, como es el OS400, el 390 y cosas por el estilo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, Dani? No, que dice, solo Oracle, pero tampoco es el propio. El DB2 y Oracle. De hecho, en el banco en el que yo estaba, los dos los tenían en el sistema mainframe. Y yo, por ejemplo, fíjense, me tocó hacer una vez un proceso, una aplicación batch, se le llama, que corre en segundo plano, corría todas las noches, ese programita. Lo que hacía es, había un sistema que estaba trabajando en web, en ambiente web, para, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguien haya hecho alguna aclaración de esas, cuando de repente te aparece un cargo no reconocido en tu tarjeta, que dices, aquí me parece que 500 pesos y que compré, no sé, en X tienda allá por allá en el lado del norte, ¿no? En algún estado del norte. Entonces, pues yo nunca hice esa compra. Y ustedes pues llaman a servicio a clientes en el banco y levantan un folio, levantan una reclamación. Entonces, un sistema en el que me tocó a mí participar fue ese sistema de registro de esas, ¿cómo le llamaban? Como esas quejas, pues no me acuerdo, le daban otro nombre, pero eran incidencias. Entonces, ese sistema lo que hacía es que capturaba todas esas incidencias en un sistema que estaba en Oracle, que estaba con Java y trabajaba en un ambiente en un Unix, un sistema operativo Unix. ¿Sí? Y entonces ellos reportaban esa queja y reportabas el movimiento. Y después llegaba otro proceso, otro programita, por las noches, que tomaba esa información de lo que se había registrado y lo comparaba contra los movimientos que se habían hecho con la cuenta. Y ahí era donde salía, a ver, ¿qué movimientos hizo la persona con la cuenta? No, pues aparece que ese movimiento él no lo hizo, entonces ya calificaba como que era una aclaración a favor del cliente que le había reportado. Pero eso lo hacía con el sistema que estaba en DB2. ¿Sí? Entonces yo nada más me encargaba de dejarle la información en una base de datos. Había otro programa en COBOL, que es otro lenguaje que trabaja con el sistema mainframe. Y llegaba ese otro programita en COBOL, tomaba esa información y iba y la buscaba contra todas las operaciones que se habían hecho con la tarjeta de crédito o tarjeta de débito en la base de datos de DB2. Y allí empezaba a identificar la operación, si la hizo el cliente o no la hizo. A lo mejor el cliente nada más se quiere hacer el que no la hizo, la operación, para que le den el dinero, ¿no? Pero ya revisaba, ¿no? Pues de acuerdo a la ubicación donde está la persona y más o menos el tipo de movimientos que hace. Pues la persona está acá en Michoacán y el movimiento se hizo por allá, no sé, en un estado lejano a donde él vive. Entonces es muy candidato a que sí sea un fraude, pues, a que alguien haya usurpado su identidad y haya hecho un movimiento no autorizado por el cliente. Entonces yo en ese programita dejaba esa información, la bajaba de una base de datos que estaba en Oracle y la dejaba en un archivo de texto. Llegaba a ese programa de COBOL, tomaba esa información en un archivo de texto y hacía una búsqueda de toda la información en la base de datos de DB2. Entonces tenían diferentes bases de datos. No todos lo tenían en el mismo sistema, eran diferentes sistemas, pero eso se le conoce como una malla de procesos, donde tienen diferentes programitas que corren en segundo plano, generalmente en la noche, y hacen todo ese trabajo cuando no está la operativa fuerte del banco. ¿Sí? Por eso te dicen, pues tu aclaración te la vamos a responder
en 2 o 3 días, en lo que hacen toda esa búsqueda, toda esa investigación. ¿Sí? Y no es que la hagan una persona, sino que la hacen ciertos programas que hacen toda esa búsqueda, pues, ese análisis. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí ustedes cuando hacen aseguraciones con el banco, no le dicen al usuario que van a bloquear, por ejemplo, esta tienda para que no vuelva a ocurrir un cambio. ¿Cómo? No, a ver, no alcancé a entender toda la pregunta. Que ustedes ahí, por ejemplo, cuando van al banco, le ven una aclaración de movimientos, no bloquean la tienda o... No, porque imagínate, bloquear la tienda ya no pueden hacer, la tienda deja de vender o algo. ¿Qué pasó a mí con el American Express? Que me tuvieron que bloquear una tienda que no es un carro que no hice. Pues a lo mejor ya cambiaron las políticas, pero pues cuando yo estaba ahí, hace ya muchos años, era diferente pues la política, era, lo reportas, se hace una búsqueda en las operaciones, una trazabilidad de la operación, si detecta que no la hiciste tú, entonces te bonifican ese dinero. Pero a la tienda, pues, no la penalizaban, no sabía después qué pasaba, o si había una investigación más a fondo, identificar si alguien había comprado el producto, no sé, yo nomás sabía que tenía que dejar esa información en un archivo de texto, en una carpeta, para que se siguiera el proceso. ¿Sí? Entonces yo ya, como no era de esa área, que era otra área del banco, me decían, a mí nomás me tienes que dejar un archivo de texto con esta información. Que era lo que yo hacía, hacía una consulta en las tablas de la base de datos, generaba un archivo de texto en cierto formato y se los dejaba en una ubicación compartida, una carpeta en un servidor. Ellos llegaban con otro programa, tomaban esa información y empezaban a hacer la búsqueda en distintas fuentes. De ahí ya desconozco porque era ya otra área la que se encargaba de eso. Porque yo estaba acá en el área como de programación de front-end y esos que se dedican a la parte de COBOL y eso, eran puros le llaman que de backend, pues, o sea, puros, hasta le decían que los dinosaurios, porque pues las personas que saben COBOL, pues eran personas ya más de edad, ¿sí? De hecho, pues los que sabían COBOL, los nuevos que llegábamos no sabíamos COBOL, ¿sí? Entonces, pero eso sí, ellos ganaban más que nosotros porque sabían COBOL. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces este sistema operativo pues es el que tiene esas bases de datos y es mucho más robusto que un Unix, que un Windows. No le llega nada a las características de procesamiento que tiene ese tipo de sistemas operativos. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el manejador que sí tiene soporte para este tipo de sistemas operativos? DB2 y Oracle. ¿Sí? Los demás, pues ya. Por ejemplo, SQL Server es el menos compatible con muchas plataformas, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso un tiempo, SQL Server, estuvo muy cerrado a que solamente trabajaba con Windows, pero ya empezaron a abrir un poquito ahí la puerta para poder trabajar con algunas distribuciones de Linux. Supuestamente, yo nunca lo he instalado, no sé cómo se comporta en una distribución de Linux. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios con lo del sistema operativo? Otro aspecto interesante, hay que ver lo de la integridad. Todos sabemos ya cuestiones de la integridad. ¿Sí? Por ejemplo, transacciones, todos la soportan, manejo de transacciones. Integridad referencial, SQL ahí no la soporta. Integridad de entidad, todas. Integridad de dominio, que eran los checks, hasta la versión 8, MySQL empezó a soportar la integridad de los checks, los dominios. Anteriormente no lo soportaba. No te marcaba error el comando de crear un check, pero cuando le insertabas por ejemplo, si tú decías, quiero insertar cantidades del rango de 1 a 100, y si yo le insertaba un 200, lo aceptaban, que tuviera el check creado. ¿Por qué? Porque no hacía la comprobación. ¿Sí? Entonces lo pongo como que no, porque no todas las versiones le da soporte. Si te vas a una versión más viejita, del 5.5, 5.6, no lo soporta los checks. Sí, tiene que ser de la 8 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Aspectos de programación. Todos soportan triggers, pero no todos soportan las funciones ni los procedimientos almacenados. Y el que no soporta pues todas esas características, ¿quién es? El que les decía, el SQLite, pues es un motor muy pequeño.
¿sí? De hecho, todos los que traen ustedes teléfono Android, ahí traen un SQLite ya instalado, ¿no? Para cuestiones la propia gestión del sistema operativo de Android. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa no soportan? Un cursor, eso no lo vimos en el semestre pasado. Este tema de manejo de cursores es un tema delicado. ¿Cómo decirle? Sí tiene mucho uso, pero el problema del manejo de cursores es que la información se guarda en memoria y si no sabemos definir bien el cursor, podemos por ahí entorpecer la memoria del manejador y las consultas se pueden volver lentas. ¿Sí? ¿Cómo pudiéramos entender un cursor? Como si fuera un arreglo en Java. ¿Se acuerdan si han manejado arreglos en Java o no? Sí. ¿Sí? Como si fuera una lista en Python que almacena una estructura, varios objetos, por mencionar algo. Y el problema es que si hacemos una consulta, imagínense que el cursor se implementa a través de consultas. Entonces yo le puedo decir, genérame un cursor para que me obtengas el listado de todos los registros de una tabla. Imagínense una tabla que tiene 1 millón de registros o muchos registros. Y yo defino ese cursor para que ese 1 millón o 10 millones de registros se guarde en memoria, pues ahí me la puedo chutar esa memoria y ya no responde bien la consulta, ¿no? El procedimiento almacenado. Entonces, por eso es delicado utilizarlo. Les voy a enseñar en esta materia cómo utilizar un cursor para que de todas maneras sepan esta estrategia. Y bueno, quien tiene restringido o delimitado esas características, pues es el SQLite. Los otros sí las soportan sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué otras cuestiones? Estas son cuestiones ya más de administración. Tablas particionadas, quien no las soporte es Informix ni SQLite. ¿Qué son las tablas particionadas? Es un tema que vamos a ver en la tercera unidad y simplemente es separar el contenido de una tabla muy grande en segmentos más pequeños. ¿Sale? Todas permiten backups, todas permiten crear pistas. ¿Se acuerdan de las pistas? El create view y el propósito que tenía para crear una consulta ahí como almacenada. Y el manejo de índices pues son los primary keys. Cada que nosotros creamos un primary key o un foreign key en una tabla, se crea un índice, y nos sirven para agilizar la lectura de datos. ¿Sale? Entonces todo lo soporta. Bueno, y esto ya lo vimos, lo del ranking. Vean que en el ranking está MySQL y Oracle. Decidimos trabajar con MySQL, o sea que no estamos tan distantes de lo que se utiliza en la parte profesional. ¿Sí? Oracle, pues sí lo pudiéramos utilizar, pero está más limitado y a lo mejor tendremos que buscar la versión gratuita. ¿Sí? Porque pues de paga no, ni en sueños, sí está carita. ¿Sale? Cuando yo llegué aquí, fíjense, cuando empecé a dar mis primeras clases, yo trabajé con Oracle, pero me dijeron, no, cámbiale a SQL Server, porque pues Oracle luego nos metemos en problemas. Entonces, yo venía de trabajar con Oracle, de allá de la empresa, y me dijeron, no, pues hay que trabajar con SQL Server, porque con SQL Server ya ven que tiene el convenio con Office, con Microsoft, entonces decían, pues podemos tener una licenciamiento. Y cuando hay las famosas acreditaciones, como parte de las revisiones que hacen la acreditación, es revisar el software que tienen instaladas las computadoras aquí de las salas, y tenían que comprobar que tenían licencias o que estaban utilizando ediciones gratuitas, ¿sí? Entonces por eso me dijeron, no, pues Oracle mejor no hay que utilizarlo mucho, y pues ya me orillaron a utilizar SQL Server, y ya tiene tiempo que Oracle no lo utilizo, ¿sí? Pero cuando vine yo de la parte productiva, pues el que traía más fresco pues era Oracle. ¿Y qué precios maneja así? ¿Son muy altos para las empresas? Pues es que maneja distintos paquetes. Oracle, sus sistemas de licenciamiento se basan por un precio de la licencia del servidor, y luego te cobran por cuestiones de cuánto tiempo quieres el soporte técnico y cosas así. Algo así. Es muy distinto el licenciamiento que tiene Oracle al que tiene Microsoft. Microsoft te dice, te vende una licencia de servidor y dime cuántos clientes necesitas y te cobro la licencia por cliente. O si no quieres, o si quieres tener acceso ilimitado a los clientes, a los usuarios,
te ofrezco la versión por núcleo y tienes acceso ilimitado a los usuarios que se quieran conectar. ¿Sale? Y por ejemplo, de los últimos precios que me acuerdo que tenía SQL Server era como $5,000, $6,000 de precio del servidor por núcleo. ¿Sí? Pero de Oracle sí ya tiene rato que nunca me había puesto a ver bien cómo es su mercado de la licencia, ¿no? Cómo manejan sus precios. ¿Sale? Ok. ¿Preguntas, muchachos? Dominios son los checks, la configuración de checks, para que te revisen. Por ejemplo, puedes habilitar un check para decir, es la edad de una persona, pues la edad tiene que ir de 0 años a, no sé, 100 años. ¿Sí? ¿Cuál? La identidad son los primary key. Ok, bueno, y por último, otro aspecto que hay que considerar para la cuestión de elegir un sistema gestor de base de datos es el soporte a algún tema que sea más reciente. Por ejemplo, si soporta base de datos multimedia, si es una base de datos no SQL, si quiero una base de datos en la nube, si requiero implementar una base de datos multimodelo que no nada más sea relacional, sino que sea también orientada a documentos, orientada a grafos y distintos tipos de bases de datos que hay, que tenga soporte para almacenamiento de una base de datos en memoria, o que también tenga herramientas para hacer Big Data y analítica de datos. ¿Sí? Son algunas de las tecnologías que también actualmente se busca que le dé soporte a los motores de base de datos para poder elegir uno que sea acorde a las necesidades que tiene la empresa. ¿Sí? Y pues eso sería todo. ¿Cuándo el examen? ¿El lunes? ¿No?